Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 19. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, de los pueblos de alrededor, los adoraron, y provocaron la ira del Señor, abandonaron al Señor, y dieron culto a Baal, y a Astarte. Entonces, el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos, que los rodeaban, y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses, se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero, cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno: Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso, lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos para adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios y meditar sobre dos lecturas que nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios y el llamado a la entrega radical. A través de estas escrituras, somos desafiados a examinar nuestras vidas y a responder al llamado de Cristo con generosidad y fe. En la primera lectura se nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios, la fragilidad humana y el ciclo de la gracia y el arrepentimiento en la relación entre Dios y su pueblo. Para entender plenamente el mensaje espiritual de esta lectura, es esencial comprender el contexto en el que se desarrolla. Después de la conquista de la tierra prometida, bajo la dirección de Josué, el pueblo de Israel comenzó a enfrentar desafíos significativos. En lugar de perseverar en la obediencia y la adoración al Dios que les había liberado de la esclavitud en Egipto, la generación posterior comenzó a alejarse de sus mandamientos. La lectura nos presenta un ciclo dolorosamente familiar. Esta es una triste realidad que se repite a lo largo de la historia del pueblo de Dios y con demasiada frecuencia también en nuestras propias vidas. Es un ciclo que comienza con la infidelidad, la atracción por los ídolos y la búsqueda de satisfacción y seguridad fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, esta búsqueda
siempre conduce a la insatisfacción, la opresión y la lejanía de Dios. A pesar de la rebeldía de Israel, vemos una constante en la historia: la paciencia y la misericordia de Dios. A pesar de las consecuencias naturales de sus acciones, Dios no abandona a su pueblo. En su gracia, envía jueces para liberarlos de la opresión y restaurar la comunión con Él. Dios no solo muestra compasión hacia ellos, sino que también renueva su pacto y les ofrece la oportunidad de volver a Él. En este ciclo de infidelidad y restauración, vemos un llamado a la responsabilidad personal. Dios da a cada individuo la libertad de elegir a quién servir y seguir. El pueblo de Israel tenía la elección de adorar al Dios verdadero o entregarse a los dioses falsos de la cultura que los rodeaba. Esta elección tiene ramificaciones en sus vidas y en la vida de las generaciones futuras. La historia de Israel en el libro de los Jueces es más que un relato antiguo. Tiene una relevancia significativa para nosotros en la actualidad. Nos recuerda la importancia de mantener nuestra fidelidad a Dios en medio de las tentaciones y las pruebas de la vida moderna. También nos enseña que a pesar de nuestras fallas, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Esta lectura también nos llama a la humildad. Es fácil caer en el ciclo de la autosuficiencia y creer que podemos manejar nuestra vida sin la guía y el poder de Dios. Pero la historia de Israel es un recordatorio de que cuando nos alejamos de Dios, nos exponemos a la opresión y la desolación espiritual. Hermanos, esta lectura es un recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios, la fragilidad de la naturaleza humana y el ciclo constante de la gracia y el arrepentimiento. En nuestra propia vida podemos encontrar paralelismos con la historia de Israel, momentos en los que nos alejamos de Dios y otros en los que nos volvemos a Él con corazones arrepentidos. Aprovechemos esta lectura para examinar nuestros propios corazones y buscar áreas en las que nos hemos alejado de Dios. Tomemos tiempo en oración para confesar nuestras faltas y renovar nuestro compromiso con seguir a Cristo. Que podamos ser conscientes de las tentaciones y los ídolos que se interponen en nuestro camino y busquemos la fuerza y la sabiduría de Dios para resistirlos. En el Evangelio de hoy encontramos un encuentro crucial entre Jesús y un joven rico que viene a Él buscando respuestas a preguntas profundas sobre la vida eterna. Este pasaje nos presenta un diálogo profundo y significativo entre Jesús y el joven rico. El joven se acerca a Jesús con una pregunta que resuena en el corazón de muchos. La búsqueda de la vida eterna es una preocupación universal que trasciende el tiempo y la cultura. Todos anhelamos saber cómo podemos heredar la vida eterna y experimentar la plenitud de la comunión con Dios. La respuesta de Jesús a esta pregunta es reveladora y desafiante. En lugar de ofrecer una fórmula mágica o un conjunto complejo de reglas, Jesús dirige la atención del joven hacia Dios y sus mandamientos. Jesús enfatiza la importancia de vivir en obediencia a Dios y de seguir los principios divinos que nos guían en nuestras interacciones con Dios y con los demás. La lista de mandamientos que Jesús menciona es una parte del decálogo de los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos son un reflejo de la voluntad divina para nuestras vidas y nos guían en cómo amar a Dios y a nuestro prójimo. Jesús resume estos mandamientos en 2 grandes principios: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este enfoque en el amor y la obediencia a Dios es una piedra angular de la fe cristiana. La respuesta del joven es notable. Él declara haber cumplido con estos mandamientos desde su juventud. Sin embargo, Jesús le presenta un desafío mayor. Jesús le revela un llamado más profundo a la entrega total y al seguimiento radical.
La reacción del joven revela la lucha que muchos de nosotros enfrentamos cuando se trata de soltar las posesiones materiales y abrazar la llamada de Jesús. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Esta respuesta resalta la lucha entre el amor a las posesiones terrenales y el deseo de seguir a Cristo. Es una lucha que todos enfrentamos en diferentes áreas de nuestras vidas, ya sea en relación con las posesiones, el control, la comodidad o cualquier otra cosa que pueda competir con nuestra devoción a Dios. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias prioridades y deseos. ¿Qué es lo que valoramos más en la vida? ¿Estamos dispuestos a soltar lo que sea necesario para seguir a Jesús? La llamada de Jesús a seguirlo implica una rendición total de nuestras vidas, incluidas nuestras posesiones y agendas personales. Requiere que reconozcamos que todo lo que tenemos y somos pertenece a Dios y debe estar sujeto a su voluntad. Este Evangelio también nos llama a examinar nuestra disposición a seguir a Jesús, incluso cuando enfrentamos sacrificio y dificultades. El joven rico se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones. Pero el seguimiento de Cristo a menudo implica renunciar a nuestro propio confort y seguridad en aras de la voluntad de Dios. Jesús nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo independientemente de los desafíos que podamos enfrentar en el camino. La historia del joven rico nos lleva a considerar las barreras que pueden impedirnos seguir a Jesús plenamente. Puede ser la riqueza, el orgullo, el miedo, las ambiciones personales o cualquier otra cosa que nos mantenga alejados de una relación profunda con Cristo. Debemos estar dispuestos a identificar y confrontar estas barreras para que podamos experimentar la libertad y la plenitud que vienen al rendirnos a la voluntad de Dios. En última instancia, este Evangelio nos lleva a considerar la naturaleza misma de la vida eterna. El joven rico buscaba respuestas para obtener la vida eterna, pero Jesús le revela que la vida eterna no se trata simplemente de cumplir un conjunto de reglas, sino de una relación transformadora con Dios, a través de Jesucristo. En conclusión, estas lecturas nos llaman a una entrega total a Dios y a soltar los apegos que nos impiden seguirlo de cerca. Nos recuerdan que el tesoro más grande está en el cielo y que cuando buscamos primero el reino de Dios, Él cuidará de nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Oración final. Dios misericordioso, te damos gracias por la sabiduría y la verdad que nos revelas a través de tu palabra. Hoy reflexionamos sobre la historia del joven rico y su lucha por seguirte con un corazón totalmente entregado. Reconocemos nuestras propias luchas y deseos egoístas que a menudo nos impiden responder plenamente a tu llamado. Padre, te pedimos que nos ayudes a soltar las cosas que nos atan y a abrir nuestros corazones a tu gracia transformadora. Danos la fuerza para dejar atrás las preocupaciones mundanas que nos impiden seguirte con valentía. Señor Jesús, modelo de obediencia y sacrificio, te pedimos que nos guíes en nuestro camino. Ayúdanos a entender que seguirte implica renunciar a nuestras propias voluntades y abrazar tu voluntad divina para nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y llénanos con tu gracia santificadora. Ablanda nuestros corazones y muéstranos cualquier área en la que necesitemos crecer en nuestra relación contigo. Capacítanos para amar y servir a los demás con generosidad y compasión. Padre amoroso, te presentamos nuestras intenciones y peticiones personales. Danos la valentía de responder a tu llamado y permítenos experimentar la verdadera alegría que proviene de seguirte de cerca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.